Sí, primero voy a preguntar, por favor, no vayáis tan lejos que Borja tiene que grabar. ¿Cuál fue el primer 8 de marzo que recordáis como verlo? No necesariamente que vosotras os levantaréis mucho, sino el que recordáis. Primero en la tele, ¿cuál fue? No, ya me da vergüenza. Yo recuerdo la primera manifestación en 1978, en la que no iba a la manifestación, pero que la estaba viendo. Era una cosa muy... ¿Y qué pensabas cuando veías esa manifestación en 1978? No me acuerdo. No sé, pero bueno, que fue un hecho que chocaba, porque además en las carreras de ciencias no teníamos mucho sentimiento de nada, no era una cosa que nos hubiese llamado la atención. ¿Y vosotras? Yo creo que la que más recuerdo de todas es la de 2018, porque sí que es verdad que antes había habido alguna más pequeña, o se hablaba de ello, pero al menos para mí personalmente 2018 fue algo muy emocionante, ¿no? O por lo menos para mí, ¿no? El salir, el ver a tanta gente. Hacía mucho que no estaba en una manifestación así. Fue 40 años después que la del 78. ¿No? ¿El cambio cómo fue? Hasta 2018, pues sí, muy poco. Era una cosa, la verdad es que la de 2018 fue impresionante, para todo el mundo, vamos, la gente de AMIT, de Barcelona nos escribió, porque fue además en toda España, no fue solo en Madrid, ¿no? Entonces fue como una explosión de, bueno, ya se han dado cuenta, ¿no? Era importante. ¿Y tú, Clara, serías un bebé? Yo la que más recuerdo militar también es la de 2018, que además fue la primera vez que yo marché en una lista, porque antes tampoco como que yo veía que se les daba tanta visibilidad, o la de 2018 sí que fue una multitudinaria y sí que fue la primera que yo fui y marché, y además sentí como ese arrope colectivo y tal, y fue como súper bonita y muy emocionante, como dices tú. Sí, la gente precisamente lo que recuerda de esa fue esa colectividad, y recuerdan ellas que fueron. Yo estaba trabajando y no pude hacer huelga, y estaba trabajando con el Estado Unido y allí el derecho a huelga no está muy contemplado, y mi amiga me lo flipaba, y las que fueron decían, es que la verdadera manifestación, incluso del 8M que hemos ido, y que lo que se escucha son voces de mujeres. Fue muy bonito. Sobre eso, escuchar voces de mujeres, parece la misma pregunta, pero no lo es. El momento que dijisteis, ostras, ¿qué está pasando aquí? Soy una mujer y esto me hace ser diferente a los hombres. O sea, en cómo la sociedad me... ¿Cómo fue? ¿Recordáis el momento del clic? Yo la primera vez que sentí como a lo mejor cierta discriminación por ser mujer y decir, vale, esto lo identifico a que me están discriminando porque soy una chica, por el colegio, ¿verdad? Porque yo me apunté a baloncesto, era la única chica, y recuerdo que era que ni me pasaban el balón y tal, y era específicamente porque era una chica. Y entonces yo me desapunté y todo, y me fui a hacer gimnasia rítmica, que era lo que hacía una chica. Y bueno, pero luego de ser consciente más de la problemática, de que pues a lo mejor te puedes sentir en peligro en ciertas ocasiones, pues un poco más, pues en la tele yo veía un montón, pues en este momento asesinaba a su mujer, la ha matado delante de los niños, la violencia vicaria y todo esto. Y cuando a mí, por ejemplo, mi abuela o mi madre o tal me decía, ten cuidado tal, porque iba a salir y era como que era vulnerable, y dije, joder, es que soy un poco vulnerable, Es que casi mejor hablar porque yo es todo muy antiguo, No, bueno, de todas maneras, el darme cuenta de una discriminación así claramente, de que eso podía afectar a, ya no solo por las mujeres, sino por lo que puede ser la sociedad en general, ¿no? Que está preguntas, en 1990, 99, por ahí es cuando ya empieza todo el boom de los datos. Claramente eso es fundamental, pero tiene que ser datos fidedignos y contrastables, no vale impresiones, porque eso no vale. Entonces ya hay un diagnóstico claro y ya no valen las anécdotas, ¿no?
Sobre todo porque además no valen impresiones si estamos hablando de temas de género, ¿no? Que a lo mejor en otro asunto las impresiones se valoran diferente, quizá. Bueno, los datos los de la comisión, por ejemplo, del Consejo, tienen que ser contrastables, es documento público en un organismo público. O sea, eso estaba claro que, por ejemplo, teníamos que contar a mano las tesis y después de haberlas contado a mano, cuando no valía, porque si no estaban en el TSEO, no sé qué. O sea, que sí que es verdad que, pero que es cierto que tienes que poder contrastar y además argumentar con cosas serias, no vale de otra manera. Entonces eso, bueno, pues la primera que hizo aquí en Europa fue la Comisión Europea, ¿no? Con el informe ETAN, y luego pues han seguido los documentos. Claro, porque hay veces que es una sensación, ¿no? Como, bueno, una sensación que no te pasa en el balón porque eres una chica en gimnasia o en baloncesto, o que necesitas el dato porque a lo mejor en tu contexto no lo has visto. ¿Tú, Irene? Bueno, a mí también, o sea, yo creo que también tardé a lo mejor en empezar a verlo, ¿no? Porque sí que había situaciones raras a lo largo de la vida que te das cuenta, o me chirría un poco, no sé muy bien por qué. Quizás el momento más de reflexión personal, tanto mío como más de mi entorno, empieza mucho en 2017 con el Me Too, ¿no? Cuando te empiezas a dar cuenta de que, bueno, dale, a lo mejor no estoy loca, no son cosas, no situaciones, sino que esto pasa y pasa a muchas mujeres, ¿no? Sobre todo noto un cambio también, sobre todo en mi entorno, por supuesto, de que empezamos a hablar, ¿no? Hablar de, oye, ¿a ti te ha pasado esto o a esta situación rara o tú ves esto, ¿no? Antes a lo mejor no lo hablábamos tanto. Entonces ya empiezas a reflexionar hacia atrás, ¿no? Y te das cuenta de situaciones que puedes haber vivido, que en ese momento habían pasado desapercibidas y que no deberían haber pasado. Claro, precisamente, y vuelvo a parar para volver a explicar, o sea, lo interesante de este encuentro es que ha habido un trabajo que ha empezado, que sí, bueno, se hizo antes que Pilar, mucho antes, no eres tan vieja, pero que ha habido un trabajo que ha ido concienciando y ha hecho que generaciones más jóvenes hayan podido como ver, porque yo también me di cuenta de cosas cuando, que luego lo pienso y digo, ostras, pues yo ya era grande, ¿no? Y entonces Clara lo veía antes, porque ha habido ese trabajo de concienciación. Quería hablar, y estamos hablando primero del antiguo y ahora lo vamos a la actualidad, pero viene bien saber de dónde venimos, ¿eh? Javi. Pues una pregunta relacionada, claro. En el 78 esa movilización también estaba marcada también en la transición, pero ¿qué ha pasado para que demorara 40 años a haber un boom tan grande? Es decir, ¿qué ha destapado el boom en el 2018 o hace pocos años? Sobre todo a Pilar, ¿no? Así, ¿por qué ahora hay un cambio tan grande en esa sensación? Está en Me Too. ¿Qué han pasado? Sí, también, en Me Too también, pero fue justo un año antes también, o 2 años. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue el Me Too? ¿Qué fue? O a nivel mundial, europeo, ¿sí? ¿Qué destacó ahora? Que hay un boom tan grande ahora, hay una necesidad tan grande en estos 5 años que están, relacionados a los 40 años de la transición que debe haber mostrado tanto. Yo creo que fue, la de 2018 fue realmente impresionante comparada con todas las otras. ¿Y qué la marcó? Y yo creo que puede ser el Me Too, que de alguna forma sí que extendió o sea, no era ya solo de unas pocas feministas o de amigas de feministas o tal, sino que estaba ya en la prensa, en todos los sitios, ¿no? Una denuncia general de... Pero el Me Too estaba muy condicionado por el acoso o así más que por la igualdad de género en el sentido la palabra, digamos, que Me Too venía en un contexto más de levantar sí, pero todos los discursos que dieron en los Oscars, todos los discursos de actrices, de gente muy popular, partían de la igualdad, sí, o sea, una discriminación por ser mujer. Bueno, digamos que levanta la liebre, ¿no? Se empieza por ahí, pero luego te das cuenta que hay más campos en los que hay que hablar y hay que cambiar ciertas cosas. Precisamente esa era la pregunta, ¿no? El clic, porque hay veces que el clic pues puede ser un Me Too, el clic puede ser los datos o puede ser que no te pasen el balón. Hay un clic que puede ser una tontería, pero luego empiezas a reflexionar y a ver todos esos otros campos. Y lo muy importante que pasó con el Me Too y que se vio en el 18 fue la comunidad, ¿no? El sentir no estar sola. Porque seguramente, si tú te quejabas de que no te pasaban el balón, es que eras una quejica. Claro. Entonces, de repente, si a lo mejor empezaba a hablar y había otras niñas que no les pasaban el balón, dices, ostras,
no estoy loca, que es lo que tú has dicho. Si nos damos cuenta que estamos viendo un montón de ideas, no, no estoy loca, el sentir esa comunidad es muy importante. Y por eso yo también quería, por eso venimos de donde venimos, y os he hablado quería preguntaros por vuestra infancia, que tú ya lo has adelantado. ¿Cómo? Ay, espérate, María. No, me va a hacer una pregunta, en realidad, a Pilar, porque yo recuerdo de las otras cosas que también aquí en el CSIC, no a nivel solo general, influyeron, pero no recuerdo los años, a lo mejor Mar y gente del instituto que estuvo más interesada lo recuerda, fue cuando sí que cambió la normativa, en cierta manera, del número de mujeres que tenían que estar, por ejemplo, en tribunales y en cuestiones de estas. Eso también ayudó a un cambio, o sea, quiero decir, eso fue coincidente con una situación de concienciación sobre ese tema en el CSIC. No recuerdo el año. Fue el gobierno de Zapatero, ¿os acordáis? En 2004, que fue paritario, pusieron muchas mujeres, un escándalo, que son ministras, van vestidas, o sea, y luego en 2005, el 8 de marzo, salió una ley que dependía de María Teresa Fernández de la Vega, de Presidencia de Gobierno, en la que se fundó la Unidad de Mujer y Ciencia en el Ministerio, y se dijo que tenía que haber una representación equilibrada de ambos sexos en todos los tribunales y de decisión del Estado, del organismo del Estado. Claro, y eso fue también, o sea, quiero decir que hubo un momento en el que yo lo viví aquí en el instituto, en el que sí que había igual, empezó a haber estadísticas de... O sea, eso no éramos conscientes. Las estadísticas y fue como un momento en el que se empezó a... Bueno, es que nos dimos cuenta más conscientes que los tribunales eran todo hombres y alguna mujer en el suplente, cuando empezamos a estudiarlo. Y hasta entonces no había nada que impidiese que las mujeres estuviesen en tribunales, no tenía por qué haber una normativa diciéndolo, pero la realidad es que no la sabía. Entonces, eso sí que fue un avance que no lo habíamos pedido, sino que vino de esa orden de presidencia de gobierno. Luego ya enseguida vino la ley de igualdad, y luego ya en la ley de la ciencia ya sí que ponía que era obligatorio los planes de igualdad en los organismos públicos, ¿no? Pero hasta entonces no lo había. Claro, es que en general en legislación hay dos formas de legislar. Una es que la sociedad te pida algo, entonces tú reacciones, y otra es que la persona que legisla esté sensibilizada de ciertos problemas, legisle sobre algo que puede haber parte de la sociedad que no lo haya pensado, y entonces se van a levantar a decir que esto es totalmente innecesario, pero cuando te pones a mirar, ¿no? Pues te das cuenta, como le pasó a Pilar, que, ostras, pues está pasando esto, y había alguien que se estaría quejando, pero en el grueso de la población no nos estábamos dando cuenta. Yo creo que ese es el punto, ¿no? O sea, que no te estás dando cuenta, porque muchas veces puede ser una percepción tuya, ¿no? Es muy difícil juzgar a un individuo o una situación cuando ves que eso se multiplica por 1000, ¿no? Que tienes una estadística, que no es que aquello es eso. Entonces es cuando te puedes dar cuenta, pero es complicado. Bueno, y luego el miedo a hacerlo, porque yo recuerdo la primera vez que hubo que hacer en el Consejo los tribunales aprobarlo, y vamos, un señor que llegó y dijo, bueno, claro, ahora como hay que meter a mujeres y niños, pues se pierde calidad, se pierde espíritu. Bueno, o sea, y luego se dio cuenta él mismo, ¿no? Pero es cierto que yo también he oído a un rector de la Universidad de Barcelona que cuando pusieron, pues todos los que tenían que poner tribunales iban y decían, oye, que lo ponga el rector, porque yo ahora sí tengo que empezar a meter mujeres y no sé qué. O sea, había como una resistencia, porque claro, era una cosa que estaba hecha y no se veía por qué había que hacerlo. Claro, y ahora yo porque tengo que pensar, cuando en realidad se habían hecho cuotas toda la vida, ¿no? Porque pensabas uno de teoría, uno de Sevilla, uno de Soba, toda la vida. Y ya tener que poner mujeres, pues ya eso ya era... Pero aquí este problema no es el gobierno, ¿no? O sea, sigo viendo cierta reticencia por parte de cierta gente de pesadez, hay que buscar a una mujer para que esto, O sea, bueno, pero se ha normalizado bastante, yo creo, ¿no? Pasa que, claro, hay algunas que les toca mucho y entonces ya están hasta aquí. Ya, hay una...
bueno, simplemente lo que acabo de decir Pilar, a algunas les toca mucho, pasa mucho, y yo conozco varias compañeras que se han quejado amargamente porque están siempre en tribunales, cosa que bueno, no sé si está bien balanceado eso. En todo caso, que tengo una pregunta para Ángela muy rápida. Tú que llevas aquí ya con nosotros unos cuantos meses, ¿qué sensación tienes de la mujer en el centro o en la ciencia, si has llegado a conocer tanto? No llega a conocer tanto de la ciencia. No, pues eso, pero por lo menos del centro sí. Claro, en el centro yo veo como una igualdad bastante palpable, pero luego me doy cuenta de cosas que veo que no hay igualdad. Y es así, o sea, pero todavía yo no puedo hacer una afirmación sin datos. Sí, o sea, porque son impresiones que me voy llevando. En general, a mí yo flipé y me encantó que hubiera una comisión de igualdad, que es gente, como se ha dicho, saca tiempo de su tiempo libre para hacer que este sea un lugar mejor para todo el mundo, y eso en una empresa privada no lo ves. Y que en esa comisión haya hombres, que, o sea, nosotros en el email, no sé si os dais cuenta, estaba puesto 3 veces que era un evento para todo el mundo. Porque ya habíamos escuchado gente diciendo, pero esto es solo para mujeres. No, es que el feminismo nos afecta a todos. O sea, porque si nosotros estamos bajo el yugo del patriarcado, suena medio palabra, pero es como es, los hombres también, ¿no? Porque un hombre no puede ir de la mano de su amigo. No, porque parece gay, y además de ser gay eso ya es, bueno, triste, ¿no? Entonces, que esa concienciación la veo, pero luego tenemos un cartel en el comedor de la pirámide de la violencia que está tachado. Pues hay alguien aquí que estima, pues que no sé si estima conveniente que la mujer se vaya a casa. Entonces, eso nos recuerda... Pero no está aquí, no te preocupes, no se va a enterar. Claro, ¿nos recuerda? Para disimular. Claro, nos recuerda que además una cosa muy cansada, que es que, efectivamente, ¿por qué hay que seguir recordando una cosa en 2023? Porque a veces cansa. Imagino que tienes que llevar encima toda la vida, pues cansa un poco, ¿no? Tener que recordar cosas que nos parecen... Pero muchas veces es que no somos conscientes, ¿no? De hecho, bueno, hay muchos estudios, la Comisión Europea ha hecho un vídeo, ese vídeo que le ponen a los paneles antes de evaluar y para la financiación, porque eso sí está visto que a nivel mundial hay un 5%, las mujeres tienen un 5% menos tasa de éxito cuando piden una financiación. Además piden menos, o sea que todo eso se valga menos. Pero cuando a esos paneles les ponen, pues, que es muy cortito, unos 5 minutos, en que le dicen unos ejemplos en que se ve que están sesgados, los comentarios que se hacen del currículum de una mujer o de un hombre parecidos y tal, esos suelen tener luego unos resultados más equitativos. Es decir, que cuando te lo recuerdan, cuando te haces consciente de que estás haciéndolo mal, lo que pasa es que, claro, es que es lo que hemos aprendido, es lo que desde pequeños, nosotras también, o sea, no me echo la mente hacia atrás y digo, bueno, ¿cómo aguanté aquello? O ¿cómo no me di cuenta que a esa estaban? O sea, eso te pasa, entonces, y nos va a costar. Yo pensé que iba a ser muy rápido, llevamos 23 años en este siglo, vamos muchísimo mejor, eso vamos, o sea, los primeros actos que hacíamos, pues íbamos 6 o 7, ¿no? Y fíjate, yo ahora, que el otro día estuve en el CIB, y vamos, va a la gente y le interesa, y lo que pasa que, bueno, pues es algo que cuesta, ¿no? Cuesta. Bueno, fijaros en Estados Unidos cómo tratan a los negros, entonces llegan... Bueno, se está viendo una regresión, que ahora hablaremos de esto, que está viendo una regresión en lo que opina la gente. María. Sí, era un comentario de clic de estos. Cuando ahora habéis hablado de los porcentajes en las comisiones, pues quería comentar que el otro día, cuando estaba haciendo el informe de representantes del personal de la Junta y puse los nombres de la comisión de científicos y científicas interna del instituto para evaluar, me di cuenta que había un desequilibrio bastante grande en cuanto al género, en cuanto a mujeres y a hombres. O sea, lo digo como una reflexión a que a lo mejor es conveniente que la dirección del centro y el propio grupo pues le eche también un vistazo a eso. Y respecto a lo que comentaba, a lo que comentó Alicia de Andrés antes,
pues el instituto, lo digo también desde la Junta, que cuando lo han comentado he pensado, bueno, pues en la Junta hemos comentado que el instituto va a poder aprobar ayudas puntuales, económicas, a congresos que visibilizan el ICMM y tal, pues que también pidamos que por parte del, o bueno, que se considere, no sé hasta qué punto eso es factible, ¿vale? Pero que ahí podemos tener la consideración también de igualdad más o menos en género, que lo tengamos en cuenta. Yo quería hacer una pregunta a las tres y cambiando un poco de tema, si se puede. Por supuesto. Que antes habéis comentado pues, que, por ejemplo, en todo esto de cuotas siempre se ponen números sobre la mesa, pero a mí personalmente las percepciones me parecen muy importantes también, ¿no? En esto del feminismo o del género en general. Y quería preguntaros si alguna vez, sin contar nada especialmente personal, o si no queréis por nada, pero si os habéis sentido infravaloradas como profesionales. Bueno, si alguna vez habéis sentido, o más de una vez, que vuestra palabra tiene menos peso o menos autoridad científica. Yo, bueno, si quieres empiezo yo. Sí, muchas veces. Muchas veces, sobre todo en la parte más científica, ¿no? Hay una cosa que yo creo que sigue ahí y que yo lo llevo viendo a lo largo de mi carrera, y es los roles, ¿no? En general, a nosotras, no sé por qué, muchas veces nos caen los roles de organización, madre, cuidados, un poco más así, ¿no? Dentro de lo que es esquema de trabajo, no de vida personal. Y es verdad que cuando llega la parte más científica o la parte más técnica, a veces parece que te escuchan menos. No sé si es quizás la forma de hablar, que nosotras, no quiero generalizar, lo puedo personalizar a mí, ¿no? A lo mejor hablamos más con yo pienso, yo creo, y no decimos es así, ¿no? Y entonces vamos a un problema, que nosotras mismas tenemos que tener una actitud más agresiva, que a mí tampoco personalmente me gusta, ¿no? Pero que yo te diga yo creo que esto es así, es probablemente es así, ¿no? A lo mejor, y tenerlo que repetir más veces, o yo eso lo he sentido y lo siento todavía mucho. Bueno, pues yo te diré que no es solo una sensación, hay un artículo, no sé si es en Penas o en Nature, de 2022, está hecho en como 76.000 personas, y son publicaciones entre 2013 y 2016 y patentes, son unas 39.000 publicaciones y unas 7.000 y pico patentes. Entonces lo que hacen es, bueno, a la fuerza de trabajo las mujeres son un 48% y sin embargo son solo un 34% de las autoras. Entonces hacen una gráfica, abajo ponen potenciales autoras y autoras de verdad. Entonces la bisexualidad sería igual y las mujeres están en todos los estamentos y en todas las actividades física, química, las que hacen. Entonces eso es simplemente los datos. Luego hacen unas encuestas en las que preguntan, son anónimas, pero tienes que decir si eres hombre o mujer, y en las que les preguntan por qué, si están contentos con cómo se les considera, si tal. Entonces, por ejemplo, hay muchas mujeres que dicen que su trabajo no se considera como para ser autoras, y mucho trabajo es puesta a punto de técnicas, enseñar a becarios, puesta a punto de laboratorios, más docencia, más gestión. Entonces, bueno, eso es así, o sea, cuando te lo preguntan, entonces lo piensas, ¿no? El otro día en la mesa que estuve había una chica que también estaba haciendo la tesis y decía, en mi grupo, que son bastante grandes, en el área de biomedicina son grupos más grandes, y decía, ¿por qué siempre el jefe cuando tiene que hacer algún papel, pues dice, no sé si es porque yo los hago mejor que los otros que están haciendo la tesis? Es decir, sí que hay una cosa que yo creo que es también, a lo mejor será inconsciente del jefe, pero que es cierto que a la hora de preparar técnicas, pues a lo mejor que luego se considera menos para ser autor, ¿no? ¿Nada? Por aquí. Bueno, a ver, yo aquí es que como persona más joven que está haciendo el doctorado es un poco difícil diferenciar cuándo es discriminación por género o por rangos.
nada de esto, pero sí que alguna vez a una compañera, incluso a mí, se nos ha dicho, anda, pero si eres lista, si sabes, no sé, para lograr más gracias, es porque se hace muy claro. Pero creo que en el caso de los doctorados es más complicado. Pero y entre los mismos, porque estás hablando de tu relación con jefe o jefa, y entre los pares, o en la carrera, cuando tenés que hacer trabajo de la carrera, por ejemplo. Bueno, la carrera es que era un poco... La verdad es que mayoría de mujeres. Éramos mayoría de mujeres y tampoco he tenido como que compartir trabajo con cuando trabajo. Sí, pero muy grupo era como de chicas y entonces en la carrera completamente. Entre pares así, o cuando hablas con amigas, que a lo mejor no pueden... Pero sí que pregunto, o sea, si puede ser que no. Sí que sería genial, o sea, que de estas nuevas generaciones se vaya viendo menos. que si había un grupo de chicos, era como, este grupo de chicos no podéis entrar porque para poner la presentación bonita o para tal, no quiero venir a trabajar. Bueno, es que yo trabajo también, ¿sabes? Y además hago presentaciones bonitas. ¿O no? De hecho, respecto a lo que respondió recién, un poco en la pregunta al revés, digamos, si alguna vez han sentido que su trabajo ha sido sobrevisibilizado o se les ha dado como espacio especial solo por ser mujeres, en el sentido de en este afán a veces de decir como, bueno, ahora hay que cumplir un cupo, entonces bueno, le vemos a tal que sabemos que siempre está predispuesta a participar en esto, o a dar su opinión, o a dar un seminario, o a participar en un congreso, y entonces de alguna forma, si bien su trabajo alguna vez fue invisibilizado, si al revés, si sienten que en este camino, que queda mucho desde el 78 al 2018, 40 años, todavía creo que falta mucho, si creen que se puede llegar a dar un proceso como de alguna forma de dar espacio o de visibilizar cosas simplemente por una cuestión de cupo o para cumplir cupos y no por una cuestión de me parece que es la persona ideal para hacerlo el trabajo o para dar la charla o para ocupar el espacio, la posición. Y como para continuar la pregunta, me refiero porque también veo que el nivel mundial, particularmente esto hablan del Me Too, pero el Me Too viene de Estados Unidos, donde también las cosas se analizan a veces desde, como nosotros tendemos a veces a consumir una cultura que es muy distinta a la nuestra. Yo siempre lo pienso, yo soy de Argentina, donde la gente no lo trata de negro o amigo y nunca hubo un problema, nunca va a tener un problema de discriminación, lo que sea. Y son países que están dando ahora, se ponen en la tela de juicio discutir qué es una mujer, o sea, cuál es la definición de una mujer. Y de repente personas como yo pienso en la J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, que en algún momento cuando yo era joven era como la ídola feminista, una mujer que se hizo sola, el marido la dejó, escribió una de las mejores historias de ciencia ficción, de fantasía, y de repente el día de hoy está vilificada al punto de que es una representante de lo peor y más nefasto que puede haber de la cultura. Entonces de repente, ¿cómo creen ustedes esto? De cómo ven la evolución del proceso de la lucha esta que sigue y que seguirá y qué rumbo puede tomar, digamos. A ver, sí que, disclaimer, nosotros hemos hablado antes y de la ley trans o cosas así no vamos a hablar, ¿vale? Lo hemos decidido, a no ser que queráis cambiar de opinión en ese momento. Creemos que es un tema muy complicado en el que entra en juego medicina, legislación y otras muchas cosas y muchas teorías en la que ninguna son expertas, así que yo no sé hablar de la transexualidad, ¿vale? Pero sí que la pregunta de los grupos, entiendo que por coger la primera pregunta, ¿vale? Y el resto pues en Vale. Gracias y disculpa. Bueno, en cuanto a la sobreexposición, en mi caso personal yo no ha habido sobreexposición, y es más, ahora a veces incluso te puedes llegar incluso a sentir un poco culpable, ¿no? Cuando publicitan un trabajo tuyo, porque ya no está claro si lo publicitan porque eres mujer o porque el trabajo es bueno, ¿no? Con lo cual encima peor. ¿No? Porque parece que a veces cuando estás publicitando a una mujer la estás publicitando solo porque es mujer, ¿no? Es que por su trabajo también es bueno, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista. Creo que ha habido mucha evolución, pero que aún queda mucho.
Y aunque sí que las leyes quizás apoyan la igualdad, otra cosa es luego que en la realidad eso se cumpla, ¿no? Eso ya va más allá. Y ya, la segunda parte me he perdido. Ah, vale. Yo sobre lo que dices de las cuotas, ha habido países en que las han tenido y ha funcionado bien, por ejemplo Noruega, por ejemplo Finlandia, no se cayó el país, ¿no? Yo me acuerdo que la primera cosa que fui de Europa, una catedrática noruega se levantó porque estaban atacando las cuotas y dijo, pues yo prefiero ser catedrática por ser mujer que no serlo por ser mujer. Pero, por ejemplo, en Holanda las tuvieron que quitar. Hubo unas cátedras que eran solo para mujeres y entonces ya la que sacaba esa cátedra es que era la tonta. Entonces las propias mujeres dijeron que no las querían, ¿no? Entonces el tema de las cuotas es muy complicado. Yo sí que veo ahora que todas estas, si quieres, mentorados que hacen en las universidades para las chicas, sí que creo que crean como un resquemor en los chicos. Yo eso sí que he visto una vez en el match meeting que se levantó un chico y dijo, ¿por qué yo no voy a tener un mentor y mi compañera así, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que hay que tener cuidado. Sí es verdad que hay una discriminación, eso es evidente, vamos, son datos de estos de Big Data, no puedes contra ellos, no puedes decir, ¿no? Es como lo de que fumar, los que fuman tienen más cáncer que los que no, pues conocerás a los que... Pero que hay, existe, que lo tenemos que erradicar. Además, que lo que creo yo que es importante de todo esto, es verdad que vamos mejorando y que los derechos de las mujeres han crecido muchísimo y tal, pero es que el sesgo de género está afectando la ciencia que hacemos y eso es realmente serio. O sea, la innovación, todo está con un sesgo de género que lo que va a hacer es ir perpetuándolo, ¿no? Y tampoco estamos haciendo una ciencia como la que tendríamos que hacer. Entonces, eso de tener género en los contenidos es fundamental para muchos más campos de los que creemos. Es decir, es que el transporte urbano, desde que se metió el género, pues fijaros que ahora los autobuses podéis subir los carritos de los niños, las sillas de ruedas, que antes es que no se podía. Entonces, todo eso es una cuestión que es muy importante en medicina, pero no solo en medicina, en la inteligencia artificial, todo eso está totalmente sesgado. Sí, de hecho se está viendo, por ejemplo, el chat que tiene unos sesgos machistas bastante importantes. Está viendo en el chat. Porque quien lo ha creado pues tiene esos sesgos. Lorna Schillinger, que vino a España a dar una conferencia, que es la que lleva el proyecto de Stanford, de Gender Innovation, se enfadó muchísimo porque la tradujeron como el profesor, porque si tú eres profesor, es el profesor, pero si eres cocinera, pues eres cocinera, aunque el inglés no tiene, o sea, que ya el traductor tiene cerrado todo. Entonces, todas esas cosas a la larga es malo para todos, porque por ejemplo la osteoporosis la tienen también los hombres, sin embargo no se estudiaban los hombres, hasta que no pusieron este tipo de explicar, que tienes que hacer un análisis por sexo y género de todos los datos que saques. Lo que se hacía era que se hacía siempre en masculino y luego se generalizaba. Entonces eso ahora ya las revistas también lo están pidiendo. Yo creo que eso, fíjate, de todos estos estudios que se han hecho, que han mejorado la situación, aunque no se han cerrado la brecha, lo que sí que es un efecto positivo es que nos hemos dado cuenta que la ciencia no es tan objetiva, que en la ciencia estamos metiendo todos nuestros sesgos y nuestras vivencias. Entonces, que eso es lo que yo creo que contra lo que tenemos que luchar. Yo quería hacer un pequeño comentario con respecto a esto de las cuotas. O sea, existe un periodo necesario de discriminación positiva, pero lo tenemos que entender como algo temporal. Es decir, durante un tiempo, mientras haya una discriminación, tiene que haber mecanismos para intentar corregirlo y entonces habrá lo que llamamos discriminación positiva, que efectivamente a cierta gente le beneficia bastante. Pero eso lo tenemos que entender toda la sociedad como algo temporal que acabará cuando verdaderamente hayamos encontrado esa igualdad. O sea que es un mecanismo, digamos, no es nada más, no es que sea algo para siempre y que sea basado en la más estricta justicia, es una manera de perturbar el sistema para que vaya a la buena. Para que coja otra dinámica, eso está también muy estudiado, que finalmente las cuotas dejan de hacer falta porque ya la gente se acostumbra, ¿no? Pues a que haya un desayuno.
o que haya una mujer. Lenny y luego... Yo también, a nivel de las cuotas, quiero comentar un par de estadísticas. Una relativa a lo que ha dicho Alicia sobre los congresos. Yo me recuerdo a mí misma, en 2017, en un congreso, diciendo, ¡ay, qué bien, cuántas speakers somos! Éramos un 16%. ¿Vale? Y yo me sorprendí a mí misma diciendo, ¿cuántas? ¿Vale? La otra estadística que quiero contar, hace 3 años que soy coeditora del EPM y me proponen referencias. En 3 años me han propuesto en torno a un 6-7% de mujeres. Eso es lo que se propone de forma inconsciente. ¿Vale? Y me proponen desde gente postdoc a profesoras, a lo que sea. O sea, entonces la cuota la tenemos, la cuota lo que hay es una cuota de hombres. Y eso es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hablar no es de discriminación positiva ni de cupos. De lo que tenemos que hablar es de por qué todo es de hombres. Eso es de lo que hay que hablar. Cuando nos demos cuenta de que lo que se está intentando hacer es compensar lo que es inconsciente, pues entonces veremos que no se está sobrevalorando a nadie. Simplemente, a lo mejor hay algunas mujeres a las que se les da un poquito más de visibilidad porque se les quitan muchas otras. Porque eso es lo que ocurre, todo está mucho más polarizado. Sí, solamente discrepar de que el hecho de que haya cuotas es una discriminación positiva. Yo recuerdo que cuando se pusieron las cuotas en los tribunales, no solamente del Consejo, sino que eso era para toda la administración pública, mucha gente decía que no había derecho, porque eso era una discriminación positiva para las mujeres. Pero eso se basaba en el prejuicio de que toda mujer en ese tribunal iba a elegir una mujer, cosa que no ocurre, porque como habéis dicho, culturalmente hay tantas mujeres machistas como hombres machistas. Evidentemente esa discriminación positiva pues no ha dado resultado en el caso del Consejo, porque seguimos teniendo muchos menos profesores de investigación que profesores, investigadores que investigadoras, a fecha de hoy. Y por eso se repiten las profesoras en los tribunales, porque hay pocas. Luego, eso de la discriminación positiva, pues, según cómo. Eso era una crítica que yo creo que no es real. María. En relación a este comentario, pues justamente yo creo que cuando se implementó, sí que hubo, a raíz de eso, ha habido un cambio, o sea, no digo que se haya mejorado completamente, pero sí hubo un cambio en la tendencia. En la cuota, no del número de plazas que da, sino del número de personas, o sea, las cuotas en los tribunales, o las cuotas de todo. Bueno, pero eso era por ley, pero digo el resultado. Sí, pero que el resultado ya sí que hubo un cambio, permitió, a raíz de esa historia, yo desde luego conozco a más mujeres que han pasado a ser investigadoras. Pero es que coincide, o sea, la tasa de éxito en el Consejo me lo sé muy bien. Entonces, la tasa de éxito de las mujeres subió cuando empezó a haber muchas plazas, que fueron unos años, no sé si fue 2006 o 2007, que había, de acuerdo, 250 plazas, que eso era nueva, de científico titular. Y ahí sí que subió la tasa de éxito de las mujeres. En el momento que bajó el número de plazas con la crisis, volvió a bajar la tasa de éxito. Es decir, que, bueno, que haya mujeres en los tribunales, yo he hablado con hombres de los que estaban antes solos en los tribunales, y aunque las mujeres no defiendan a las mujeres, lo que sí es que los comentarios son completamente distintos cuando hay una mujer. Claro, eso de, uy, estas son gananciales, uy, esta por lo buena que está, eso claro, ya si hay una mujer en el tribunal no lo dicen. O sea, el tratamiento era, eso me lo han dicho, pero vamos, gente de mucho prestigio, que está en tribunales. O sea, que el tratamiento es diferente. Ahora, que las mujeres vayan a defender a las mujeres... No, pero yo me refería no a las plazas de acceso, digamos, al científico titular, ¿vale? Sino en las plazas a investigador científico y sobre todo a profesor de investigación. El número que había cuando pusieron eso, desde luego era el porcentaje bastante menor el que ha habido después, al menos yo por lo que he conocido de la gente de aquí. Sí, pero es lo que te digo, que hubo unos años en que subió la plantilla del sí, que éramos como... que ahora hemos bajado. Permitió el cambio de tendencia. María, perdona, por retomar un poco la conversación, porque como hemos empezado a hacer otros cargos, vamos bastante rápido, pero por volver a vosotras, quería, y ya estábamos ya hablando de ciencia,
Una de las cosas que hace, muy importante que hace la Comisión de Igualdad es mostrar a mujeres científicas o a personas LGTBI científicas porque hacen falta referentes. ¿Vosotros habéis tenido referentes cuando erais jóvenes? En ciencia, por ejemplo. Pero bueno, podemos pensar simplemente en nuestras clases cuando se enseñaban lenguas, se enseñaban autoras. En historia, aparte de la necesidad de la carrera. Bueno, y entonces ya nos vamos a la ciencia, aparte de Newton. Madame Curie. Madame Curie, yo lo vi. A mí me enseñaron a Madame Curie. En el instituto, la aprendí yo luego. Para mucha gente, Madame Curie ha sido un argumento machista también, porque se ha utilizado como punta de lanza de sí que, mira que sí que creemos en las mujeres, está Madame Curie. Claro. En el fondo, Madame Curie ha sido, entre comillas, si hay, se te corta los suficiente de que las mujeres sí tenían posibilización cuando en realidad no la tenían, solo tenía Madame Curie, un poco más, ¿no? Claro, que además esto si te esfuerzas lo suficiente de llegar porque llegó Madame Curie, y así llegó Madame Curie, no hay nada no existiera nada más, hasta que ahora saben muchos que visibilizamos aquí en los podcasts que hacemos, pero quien conoce esto, mete a los colegios y pregunta cuántas mujeres científicas conocen famosas y solo lo conoce Madame Curie. Sigue siendo al final una cosa pendiente, entiendo. Porque luego en clase me contaba Clara y estudió química, entonces en su clase la mayoría eran chicas. ¿Y los profesores? Había pocas personas, mucho mujeres. ¿Y en física cómo era? En física éramos, yo creo que 30, 70 puede ser, en alumnos, digo, cuando yo lo hacía. Y mayoría de profesores. Aquí. Claro, ya en los 70. Recuerdo una profesora que además se llamaba Felisa y además a todos los demás le llamábamos Don Salvador, Don Luis, no sé qué, Felisa. He recordado el puente y cuenta yo creo. Es que son esas pequeñas cosas, ¿no? Porque además se hacen los cuotas, pero bueno, tiene Lenny este webinario, bueno, no sé, es un webinario charla importante porque luego las chicas entran a las ciencias puras, ¿no? A las STEM. ¿Vosotras por qué entrasteis y cómo fue vuestra entrada en un mundo así? O sea, tanto por vuestro entorno familiar, no sé si venís de entorno científico, y vuestro entorno de amigos, o cómo fue esta decisión, cómo se tomó, ¿os costó en plan, cómo voy a hacer yo eso? No me costó, de verdad que mi entorno familiar y tal nunca ha habido como limitación de esto es muy difícil para ti y tal, pues aparte he tenido suerte, pero luego sí que gente externa ha sido como, uy, qué difícil, ¿no? Que tal, como muy condescendiente, como, ¿cómo vas a hacer tú esto? Que eres una chica. Bueno. ¿Y las físicas? Que es todavía más masculinizado, creo, ¿no? Bueno, puede ser, no sé, la verdad es que yo he tenido un entorno que me ha apoyado mucho y sí que he tenido bastantes referentes y nunca me he condicionado a estudiar algo en concreto, con lo cual le elegí libremente, o creo que libremente, porque era lo que me gustaba, pero me gustaban muchas otras cosas, o sea que al final terminé y no me planteé en ese momento hay más hombres o va a haber un problema, porque me gustaba, o sea, esa es la realidad. Bueno, yo cuando estudiábamos las chicas separadas de los chicos, es decir, que no sabíamos. Entonces, bueno, ya cuando elegías el bachiller de ciencias, bueno, pues en mi caso yo ponía faltas de ortografía, por lo cual tenía claro que por ahí no iba a prefería la ciencia. Y de hecho en mi clase fuimos como 5 o 6 a físicas. Teníamos ahí duda entre matemáticas y física. Y la verdad es que te dabas cuenta que éramos pocas chicas en las prácticas, que iba por orden alfabético, ¿no? Pero en la clase, pues éramos, bueno, una manga llena, éramos como 500 allí en la Complutense. No te dabas mucha cuenta, ¿no? De que éramos pocas. O sea, ibas... Y tengo también una pregunta para los hombres aquí. ¿Os dais cuenta de que había pocas mujeres en clase? ¿O cuando elegisteis estudiar física o química, necesitasteis el apoyo de la familia? Porque era un campo raro para vosotros. Creo que la física es un campo raro.
muchas veces no hablan por eso. Pero sí que se ve. Sí, ¿no? Porque además, en la época en la gente más joven ya no estaba tan normalizado las escuelas segregadas, entonces supongo que vendrías de una clase, a lo mejor mitad y mitad, chicos y chicas más o menos, y de repente pasarías a lo mejor tener 2 o 3 compañeras de clase. ¿No? Sí, bueno, nosotros éramos 100 y yo creo que había 5 o 6. A veces el País Vasco, no sé. Mis amigas de ciencias en Andalucía les pasaba lo mismo. O por lo menos las tenemos ahí. A mí me sorprendió cuando pasé un año en Múnich y había muchas menos chicas que en la Complutense. ¿No? Sí. Y yo he pensado sobre ello bastante y hay gente que me ha dicho por qué, pero me gustaría preguntar si tienen alguna hipótesis. Pues yo creo que porque en Alemania es importante la física. Es algo de poder. Ser profesor es algo que... Y aquí, pues... Creo que por ahí va. Porque en Turquía también hay mucha gente que estudia física, eso también he oído pensar. Yo quería preguntar precisamente también por, esta es una carrera, entiendo que tú todavía no has viajado tanto, pero la carrera científica te hace viajar mucho, conocer otros países. Estamos hablando todo el rato en español, está Tomás ahí, no sé si hay alguien más que se puede hablar en inglés, creo que todo lo van a entender. Pero bueno, en esos viajes, ¿cómo habéis visto la diferencia con respecto al género? Bueno, depende del país, ¿no? Alemania... Alemania, yo por ejemplo sí que recuerdo una conferencia en Japón y ahí sí que era, éramos 3 mujeres dando charlas y digamos como la expectación casi, ¿no? Como si un poco... Era una conferencia internacional, o sea que había gente de todas partes, pero sí. Que no erais exóticas por verlo. No. Bueno, mujeres japonesas yo creo que no llegué a ver ninguna. Y viajando, que entiendo que habéis viajado solas, ¿os han advertido del miedo del peligro? Yo no recuerdo. No, tenías que tener cuidado, ¿no? Pero de todo, porque te robaban, de tal y cual, pero vamos, no recuerdo una sensación de más miedo. ¿De que te hayan advertido a lo mejor a ti más que a un compañero? Más casi a lo mejor el por la noche, ¿no? El salir por la noche, el viajar como de perdidos al río, ¿no? Por a mí no me dejaban salir por la noche directamente. Recuerdo un día que me contabas que con una compañera era un congreso en París o algo así, una compañera que decía que ella nunca había vivido discriminación, pero luego ella me contaba que había salido que tenía hijos. No era una compañera, era una premiada de premio L'Oréal, que empezó contándolo y ella misma dijo, no, yo no lo decía, o sea que, bueno, por eso te digo que lo normal, pues es lo normal, entonces no te das cuenta si eso es bueno o malo hasta que no lo ves con otra perspectiva. Claro, o sea, no hemos tocado mucho porque al final se nos va de tiempo, pero todas hemos sido socializadas en una cultura, ¿no? que nos han enseñado a... yo voy a hacerlo muy rápido, pero saliendo de ciencia, pero porque creo que está bien ver cómo ha cambiado eso, ¿no? Te voy a contar algunas pequeñas cosas para que me contéis las 3 así como muy rápido cómo ha cambiado, ¿no? Porque salir sola de noche, ¿os siguen avisando de que no hagáis? A ti no te dejaba, ya está. Pues, ¿a ti te dejaba? Yo sí. ¿Y te avisaban de que tú llegas? O sea, no me avisaban, pero digamos que la cara de acojone de los padres era diferente en las amigas chicas que los chicos, ¿no? Yo eso sí que se percibía claramente y era diferente. Ahora creo que ya es algo menos. Entonces, pues tampoco se me ha advertido tanto. Sé un montón de amigas que sí, pero yo como que pues tengo... ¿Y habéis notado miedo? Sí que hemos notado, hablando yo con mis amigos, ciertos mecanismos que tenemos interiorizados que son un poco para protegernos. Claro, que son mecanismos. Avísame cuando llegues a casa, o por ejemplo, un regalo muy común son los llaveros estos de autodefensa que se han puesto muy de moda. Pues es un regalo muy común entre nuestras amigas. Y eso pues viene de algo. Entonces, claro. Luego,
por justo esa pregunta de tener que decir vuestra opinión como mujeres, que se cuestione si queréis o no formar una familia, tener hijos, con maternidad, eso sí, o sea, si los tienes porque los tienes, si no los tienes porque no los tienes, para que no toma, obviamente el que veas en otra gente, a ti se cuestionó, o sea, tú tienes familia y en ningún momento se cuestionó, claro, que tú era lo que te tocaba hacer. Bueno, no, pero por ejemplo la gente que no tenía hijos sí que le preguntaban o qué pena o le decían, hacían comentarios, eso sí que lo he visto. Ahora yo creo que ya es todo mucho más variado. A mí todos los días hay una persona que me dice que seguro que cambiaré de idea sobre mi querer o no querer. Todos los días hay una persona que me lo dice. ¿Todos los días? Sí. ¿Es una persona diferente cada día? De hecho, mi madre sabe perfectamente que yo no quiero tener hijos y de hecho la pobre me hace de parapeto muchas veces. O sea, mis tías me lo dan, pero hay una persona en concreto que veo todos los días. Siempre, ¿has cambiado de idea? No es mi pareja. Es que de repente has sonado mal. Tenía que haber apuntado la ropa. ¿Habéis notado que vosotras mismas os cambiéis de ropa si vais en una reunión en la que queréis infundir respeto en lo que yo no? ¿No? O que os obligue, no sé si sabíais, me he enterado esta mañana escuchando con Costrina, que hasta 2010 estaba prohibido que las mujeres fueran con pantalón en París. Obviamente no lo cumplía nadie, pero hasta 2010 no quitaron la ley. Y hasta 1980 estaba prohibido que fueran con pantalón al Congreso y eso sí que se cumplía. Por ejemplo, pantalón, falda. Eso sí. Yo pantalón llevo todo el día, pero vamos, sí que y he hablado con científicas importantes de otros países y les he preguntado si tienen cuidado cuando van a dar una charla importante y tal, y todas me han comentado que sí, que al máximo sea ni escote, ni no escote, o sea, una cosa ligera. Creo que eso es de una generación pasada. Yo ahora veo que es completamente distinto y vas al congreso y las chicas van, no sé, es completamente diferente. ¿Qué opina la nueva generación? ¿Te voy a saltar? Yo comentando con la amiga, eso ya no está tan relajada. Ahora ya creo que no sea social o formal o lo que puedas saber y tal con la ropa que lleve, me parece que de otra generación como ha dicho ella. ¿Bien avances? Sí. Yo soy más mayor que tú, pero siempre me pienso la ropa y no soy una persona nada coqueta, pero más desde el punto de vista de me van a tomar en serio o no, sobre todo si un congreso es en verano y bueno, sueles llevar escote y de repente dices, bueno, pues si voy a dar una charla no lo voy a hacer. Creo que a veces eso de plantearse algunas cosas, y esto si suena mal, lo siento y me lo decir, cuando una persona empieza a ser a lo mejor más senior, como que a veces empieza a sentir que se le toma menos en serio que respecto a otro. Cuando una mujer quiere ser senior, ¿no? como yo que quiero ser senior, pues me comparo con otros hombres que a lo mejor están que tienen mi misma categoría, digamos, y me da la sensación, tengo la percepción de que a ellos se les toma como más senior a pesar de tener a lo mejor el mismo rango, ¿no? Y no se les está mirando si a lo mejor van con una camisa o no. Sin embargo, yo sí que me planteo, si tengo que dar una charla por la mañana, qué ropa me voy a poner, ¿no? Y creo que eso se extiende también a lo mejor a otras cosas, ¿no? Cuando con un comentario que has hecho antes, que has dicho que a veces, pues igual has estudiado una carrera que había muchas mujeres y a mí me pasaba un poco lo mismo cuando yo hacía aquí el doctorado. En ese momento en el grupo había más mujeres que hombres y entonces la verdad que no puedo decir que ninguna situación en la que yo me sentí infravalorada por ser mujer. Sin embargo, cuando intentas das a lo mejor el siguiente paso, y esto es una anécdota que me pasó, por ejemplo, durante mi postdoc, había gente que cuando yo hablaba en las reuniones no me miraban
y sin embargo miraban a los estudiantes de doctorado hombres, a pesar de que en principio tenían un poco menos de experiencia que yo, más o menos, pero creo que a veces cuando, o sea, eso es una cosa que luego se refleja en estadísticas de techo de cristal y tal, como que al final lo más difícil es que cuanto más senior seas, pues se te considere de esa manera, se te considere una autoridad a nivel científico, ¿no? Entonces creo que es verdad que hay una generación que ha progresado mucho y que evidentemente en la comunidad Pilar pues hay cosas que han mejorado y eso es innegable, pero también es verdad que creo que cuanto más sientes las cadenas, cuanto más estás intentando avanzar, ¿no? Y estoy hablando de la carrera científica. Eso cadena es la carrera científica, porque luego la mujer científica también es mujer, cuando sale a calle nadie sabe que es científica, o sea, ya puede acabar y que no se nos haga un lado, justo al decir los logros, era con lo que yo quería acabar, pues un logro es que, bueno, que te puedas ir con pantalón, que parece una tontería, pero yo no digo que para contestarlas, creo que eso viene un poco de que cuanta más categoría quiere como mujer, un poco es cada vez más pequeño y hay más exigencia, que tienes que ser más perfecta porque estás en un sitio de hombres, entonces te cuestionas más cómo no me van a señalar, si me pongo esto, a lo mejor estoy dando un motivo menos para que me digan, pues por aquí estás un poco más imperfecta, entonces es como que esa exigencia, creo que cuanto más vas ascendiendo es más fuerte y te cuestionas obviamente más, pues que a lo mejor si me pongo esto, antes como doctora no me decían nada, pero ahora parezco muy profesional. ¿Habéis notado que a vosotras os exijan más que a vuestros padres en ciencia, en el trabajo, por ser mujeres? Que tenéis que demostrar más, que pues eres profesora, pues si eres profesora es porque tienes que haber demostrado el doble que un profesor. Bueno, no, lo que yo siento, vamos, que hay estudios clarísimos que la evaluación de los méritos cuando el currículum lleva nombre de mujer es diferente que cuando lleva, y eso es igual en profesores y en profesoras, me refiero que el sesgo está en todos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es así. Pues es así porque además hay un test que lo tiene la Unidad de Mujeres y Ciencia de la Comisión Europea, que si lo haces sales machista seguro, o sea, yo todo, vamos, porque si no te deprisa a que es asociar valores y profesiones a gente de tu familia o cosas de esas, es que te sale clarísimo que estás sesgado, entonces bueno, pues eso es así. Poco a poco va mejorando, ¿no? Pero es esa socialización que al final hemos comunicado mucho, pero todos hemos socializado de lo que nos han enseñado y todos y todas pues pensamos en cosas. Y cuesta mucho salir de eso y lo primero es ese clic, por eso yo hice la pregunta de clic, de qué te hace y luego ya ir cuestionando esas otras cosas, ¿no? Porque seguro que al principio a todas nos parece el lenguaje inclusivo un poco tal y luego dices, no es que hace falta, porque tal, y ya para terminar y no sé más larga, no sé que alguien tiene algo más que Yo quería hacer un comentario al respecto de la ropa y los escotes. O sea, yo por ejemplo en mi caso no es que yo tenga ningún problema con los escotes, por lo que van a pensar, sino que directamente es que me han hecho sentir incómoda. ¿Vale? O sea, el punto no es como yo me sienta, sino como me hacen sentir y cómo hacen que ponen parece más interesante como voy vestida que lo que estoy diciendo. Entonces ahí lo que creo que nos tenemos que dar cuenta es no es que tenemos un problema mental, no, es que es real. Es que es real. Y también tengo que decir una cosa, es que este verano pasado me ocurrió, esto es una de las cosas importantes de que haya más mujeres y más gente joven, me sentó fenomenal, después de no sé cuántos decenas de congresos en el que he estado, ir a una conferencia y que dieran charla delante de mí dos chicas en pantalones cortos. De verdad me hizo sentir comodísima. Así que, o sea, ese país que es importante. Totalmente. O sea, desde luego la visualización, darnos cuenta y porque a veces dices, ostras, me han pantalones cortos. Y a lo mejor no te has planteado el pantalón corto hasta que no ves a alguien en pantalón corto y dices, esto es raro, ¿por qué esto es raro? ¿Por qué históricamente esto ha sido raro? ¿No? Y que de nuevo, estas cosas además, que yo insisto, siempre lo digo, que el feminismo es para todas y todos, porque pues una tontería, ¿no? En verano está mal visto que un hombre vaya en tirantes y no está mal visto que una mujer vaya en tirantes, digo en general, no para dar una charla o algo, como hace calor, porque me las tiras antes.
que estas cosas nos afectan a todas. Y por terminar un poquito optimistas, hemos logrado muchas cosas. ¿Qué hemos logrado? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se ha cambiado en general? Y nos vamos a decir un reto, ¿no? Digamos, cada una un logro y un reto. Todavía, ¿qué queda? 2023. Pues un reto yo creo que es cambiar la idea de cuidados que tenemos, que está totalmente desvalorizada, cuando justamente necesitamos cuidados cuando más vulnerables somos al nacer, al morir, al tal, y sin embargo, pues resulta que eso son profesiones que las tenemos y que además mayoritariamente las hacen mujeres y la mayoría sin retribuciones. Y yo creo que hemos logrado, lo primero, poder decirlo, o sea, tener ya verbalizado que existe una discriminación social que es tan antigua como la sociedad, ¿no? Y que es mala, que la discriminación no es buena. Eso yo creo que es una... Ahora tenemos que extenderlo no solo al género, sino a las razas, a muchas cosas, pero bueno, yo creo que dar un paso y siempre de la mano de esas otras luchas, nunca ha sido una carga. Entonces yo creo que en ese sentido hay que ser optimistas y ahora hay que seguir. Para mí el reto, uno de los retos mayores creo que es entender que es una lucha de todos, ¿no? Y que se involucre también la otra parte, que parece que es solo nuestra y que a veces, no, pero bueno, comentarios, ¿no? Con los que hablamos de, pero ¿puedo venir a esto que vais a hacer siendo hombre? Sí, puede ser importante, ¿no? O sea, otra cosa son cuando hay eventos cerrados por motivos que sean, pero en este caso. Pero vamos, que yo creo que es una lucha que involucra a todos y sí echo de menos esa parte, ¿no? El que no esté todo el mundo involucrado. Y por decir algo positivo, yo también estoy un poco con Pilar, ¿no? El hecho de empezar a hablarlo, de empezar a debatirlo, ¿no? De que se habla, antes no se hablaba, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Pues yo creo que algo bastante bueno es que el sujeto del feminismo como que se ha ido ampliando y, por ejemplo, cada vez entran más mujeres, las mujeres socializadas, como diversidad funcional, y eso creo que es muy importante porque mantenerlas en el imaginario hace que este sentimiento de colectividad sea para todas, no solo para unas, y es muy importante el feminismo sentirte arropada y sentir que hay comunidad, porque si no es como, vale, pero es que esto no es para mí. Entonces eso me parece muy bien que se esté hablando y se esté dando visibilidad, lo único que bueno, que un poco en línea con lo que tiene que haber implicación de las partes a las que no nos afectan ciertas problemáticas, pero a otras mujeres sí, pero tiene que haber un poco de conciencia. Pero bueno. Pues nada, pues muchísimas gracias a todas por venir.